que cuando llegamos a su palabra tenemos que llegar con la actitud de uno que quiere obedecer. Porque si no, vamos a ser como el hombre que mira en el espejo su rostro y después va y se olvida. La Biblia dice que este libro hace esto para nuestro corazón. Él nos muestra lo que hay en nuestro corazón. Pero tenemos que llegar con la actitud de no solamente querer ver lo que hay, sino esperar que Dios transforme y obedecer y ser un hacedor de la palabra. Y cuando venimos estudiando este libro, es lo que ha ido haciendo, ¿no? Nos hemos visto reflejados en la historia de Israel. Porque ellos vivieron en otra época, ellos vivieron en otras circunstancias, pero las cosas no han cambiado mucho. El corazón del hombre sigue siendo igual y Dios usó esas experiencias para enseñarnos a nosotros. Y hoy vamos a hablar de una experiencia de la vida de los hombres que es muy común, es tan común que te puedo asegurar que no hay una sola persona en este salón que no puede entender, no puede identificarse con el tema que va a tocar este capítulo. El tema que vamos a hablar hoy es en cuanto al temor. El temor es una experiencia natural de la vida que sirve en algunos momentos para proteger a una persona, ¿no? A veces un papá desearía que su bebé tuviera temor de algunas cosas de las que no tiene temor. Por ejemplo, no tiene temor de meter una alfiler adentro del enchufe. Le vendría muy bien tener temor de eso porque el temor le guardaría de un gran peligro. Y es verdad que hay veces que el temor sirve de esa manera para proteger. Hay otras veces donde el temor lo que hace es paralizarnos y no nos deja vivir la vida natural y usar nuestras habilidades y capacidades que tenemos para hacer lo que tenemos que hacer. ¿O ninguno de ustedes sintió temor alguna vez antes de un examen del que dependía mucho de tu carrera o de tu estudio y estás nervioso? ¿Algún alumno del CCP sintió temor antes de la predicación esta semana? Y bueno, esos temores, te das cuenta de que no están basados en un peligro o algo que te podría librar de un peligro, sino que es un temor nocivo, un temor dañino. Porque ese temor lo que hace nos ata, nos limita para poder hacer algo que tenemos que hacer y que podemos hacer, pero el temor nos pone un freno en nuestra vida. Así que entendemos esos temores. Hay temores que la Biblia avala, hay temores que debemos tener. Jesús, por ejemplo, dijo que, dice, no temáis a los hombres que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Solo matarte pueden. Pero dice, más vale teman a Dios, que después de matar el cuerpo puede matar vuestras almas en el infierno. Jesús le enseñó a sus discípulos que deben tener temor. Hay una clase de temor que es necesaria, porque puede librarte de un gran peligro. Hay otra clase de temor que es dañino, que la Biblia nos llama a no tener ese temor. Hay temores que nos atan, como dice en Proverbios 29-25, dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Hay temores que atan nuestra vida, que no nos dejan desenvolvernos y desarrollar lo que Dios nos dio para desarrollar. Son como un lazo que nos ata. Hay veces que esos temores se vuelven en algo crítico. Ese temor puede terminar llevando tu vida a la destrucción, si es que vos permitís que ese temor te domine. Así que Dios muchas veces toca el tema del temor. En este capítulo vemos cómo Dios, sin usar la palabra temor, está tratando este tema. Quiero que recuerden dónde está Israel. Israel, después de haber salido del Sinaí, había llegado a la entrada de la tierra, y se acuerdan que ellos, por temor a los enemigos,
son gigantes, son muchas ciudades amuralladas. El temor, que fue la expresión de la incredulidad y la desobediencia, hizo que le den la espalda a Dios, digan, ojalá muramos en el desierto, y ese temor hizo que ellos no puedan heredar esa tierra. Y ese temor hizo que dijeran cosas de las que después se iban a arrepentir. Y ellos ahora, 40 años en el desierto, toda esa generación murió. Y ahora hay una nueva generación, ya pasaron los 40 años. Israel en el capítulo 21 había rodeado toda la tierra de Edom y había llegado hasta el borde de la tierra prometida. Solo faltan unos cuantos meses, calculamos que 4 meses más o menos faltan, para que Israel entre y tenga la oportunidad de conquistar la tierra. Y Dios está preparando al pueblo para entrar y tener la victoria. Una de las cosas que Dios quiere hacer es prepararles en sus convicciones para que ellos puedan enfrentar los enemigos que van a venir. Los enemigos son fuertes. Los enemigos están determinados a hacer todo lo posible para no morir y para hacer resistencia. Pero Israel tiene que confiar en Dios. Así que Dios, de una forma tal vez un tanto inusual y extraña, le va a contar algo a Israel que fue escrito para que ellos entiendan qué poder está a favor de ellos. Que ellos entiendan la clase de Dios que ellos tienen. Y que entonces puedan confiar en Dios, no temer a sus enemigos y entrar y conquistar la tierra. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez vos sentiste el temor de pensar, no voy a lograr vivir la vida espiritual que Dios me llama? Yo veo los fracasos, yo veo mis caídas, y esas caídas me producen desánimo. Y ese desánimo me hace pensar de que yo no soy capaz de vivir eso que Dios me llama a vivir. Los enemigos son muy fuertes, los enemigos son demasiados, no puedo pelear. Dios quiere cambiar eso. Dios quiere que vos no temas, porque el temor va a ser como un cepo que no te va a dejar avanzar en tu vida cristiana. Cuando vos confíes en Dios y abandones ese temor, Dios va a usar esa confianza para darte victorias y llevarte a lo que Él tiene guardado para vos. Así que vos te podés identificar con Israel acá. Los enemigos que vos tenés son fuertes. Los enemigos que vos tenés son grandes. Esos enemigos están determinados a destruirte y a frenarte. Dios no quiere minimizar eso, pero Dios quiere mostrar que Él es soberano, que Él no fracasa en sus planes y que Él es mayor que cualquier enemigo. Dios se ríe de sus enemigos y Dios se burla de toda la astucia que ellos quieren usar para frenar y destruirte. Y de esa manera vos vas a poder tener la confianza para luchar contra enemigos que ya están vencidos. Así que vamos a leer el capítulo 22 y después vamos a hablar sobre este tema, nada que temer, nada que temer. Dice así, Números 22:1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito,
y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablara. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes, y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te digo. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y al otro lado. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, al ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado de que te tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balac
que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam: ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac: he aquí, yo he venido a ti. Mas, ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac, y vinieron a Kiriat Huzot, y Balac hizo matar bueyes y ovejas, y envió a Abraham y a los príncipes que estaban con él. No, ahí vamos a terminar la lectura esta mañana. El pasaje que acabo de leer es uno de los pasajes épicos de la Biblia. Si haríamos una lista de las historias más conocidas de la Biblia, habría que incluir esta historia, la burra que le habla al profeta Balaam. Probablemente la mayoría de ustedes alguna vez escucharon de la historia. En la escuela dominical, en algún momento se escuchó de la historia. Pero en realidad la historia tiene varios ingredientes muy interesantes y muy importantes. Es interesante, en primer lugar, cuánto espacio Moisés le dedica a explicarnos esta historia de Balaam. 3 capítulos enteros son dedicados solo a esta historia. Más adelante se va a volver a repetir el personaje y vamos a leer en el Nuevo Testamento por lo menos 3 referencias que se hacen a Balaam. Es más, si vos te fijás, en la Biblia hay más versículos dedicados a Balaam que a María, la madre de Jesús, por ejemplo. Más versículos a Balaam. Este no es un personaje insignificante, es un personaje bastante importante dentro de la narrativa bíblica. Hay muchas cosas interesantes de él como personaje. Una de las cosas interesantes, por ejemplo, vamos a llegar el domingo que viene al capítulo 23, donde vamos a escuchar una profecía que Balaam va a hacer. La profecía de Balaam es una de las profecías más asombrosas de toda la Biblia. Es una profecía que habla del futuro de Israel de una forma tan clara que ha asombrado a todos los teólogos. Porque este hombre, vas a ver sus características, vos dirías: este hombre no es un hombre espiritual. Pero Dios lo va a usar para hablar algunas de las palabras más asombrosas de toda la Biblia. Es más, hay algunos comentaristas que creen, vamos a leer ahora un poquito sobre Balaam. Balaam vino de una zona que es descrita acá como al lado de un río y con un nombre de una ciudad. Pero más adelante se nos va a decir que él vino de Mesopotamia. Ese era el lugar donde él vivía y él creció y él era muy famoso en ese lugar. Y hay muchos que creen que... ¿Se acuerdan de los reyes que vinieron cuando Jesús nació? Vinieron a visitarnos. Ellos vieron una estrella y ellos supieron que la estrella era la señal de un Mesías que había nacido. ¿Cómo sabían esas personas del oriente que Jesús iba a nacer? Bueno, una de las probabilidades es que las profecías de Balaam eran conocidas en Mesopotamia, tanto que prepararon a estos hombres para venir. Entonces, ¿cómo sabemos que las profecías de Balaam se conocían en Mesopotamia? Hay un dato interesante. Hoy se han descubierto tablillas babilónicas donde están escritos no solamente el nombre de Balaam, sino profecías que Balaam dio. El personaje de Balaam no aparece solamente en la Biblia, aparecen en escritos extrabíblicos y lo describen a él de la misma manera que la Biblia lo describe. Fue Balaam un hombre real, histórico, que era un adivino, vamos a estudiarlo más adelante, que él tuvo una parte muy importante acá en este momento en la historia de Israel. Entonces la historia tiene varias cosas interesantes. Dentro de las cosas interesantes está también este hecho de que la burra habló. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué significa que pudo hablar? Pero yo quiero centrarme dentro del tema del temor, porque creo que esta es la razón por la que Dios inspiró a Moisés para escribir esta historia. Hay algo que vos tenés que saber.
mientras todo esto estaba pasando, Israel no está al tanto de nada de lo que sucede. Todo esto pasa atrás del telón. Israel está acampando. Ellos están esperando el momento de entrar a la tierra. Mientras Israel acampa, todo esto está pasando en la escena. Todo este complot, todo este intento de destruir Israel y cómo Dios va a obrar para defender a Israel, sin que ellos ni siquiera sepan de que Dios los está defendiendo, va a ser la forma en la que Dios le va a mostrar a Israel que Él es la garantía de la victoria de ellos, que Dios es suficiente para defenderlos. Entonces el tema que ya les expliqué va a ser este: no hay nada que temer. Y el capítulo se divide en estas 5 secciones que voy a mostrar, que vamos a tocar ahora. En primer lugar, son 5 puntos. El primero dice así: nada que temer. Dios conoce las maquinaciones del enemigo. ¿Por qué no hay nada que temer? Aunque Israel no conoce, Dios sí conoce. Dios sabe lo que los enemigos de Israel están planeando. Mira lo que dice en el versículo 1. Dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Antes de entrar en la historia de Balac y Balaam, se nos ubica dónde está Israel. Yo ya les dije dónde está. Está, mirá, junto al Jordán frente a Jericó en los campos de Moab. Israel está al borde de la tierra prometida. Lo único que separa a Israel de la tierra prometida es el río Jordán. El río Jordán no es un gran río. El río Jordán no es más ancho que este salón. El río Jordán, aunque es muy famoso, es muy pequeño en sus dimensiones. Así que vos tenés que pensar que Israel está acampando en un costado de ese río, del otro lado está la tierra prometida. Faltan alrededor de 4 meses, cronológicamente, para que Israel cruce ese río con Josué y entren, y están frente a Jericó. Ya están armados, listos para entrar a esa conquista. La tierra, los que dominan la tierra que está del otro lado del Jordán, no son cananeos, son moabitas. ¿Algún detalle en cuanto a Moab? ¿Quiénes son los moabitas? Bueno, tendríamos que volver al libro de Génesis, que nos cuenta cómo fue el origen de este pueblo, Moab. Muchos años atrás, cuando Abraham había venido a la tierra de Canaán, él se había traído desde Ur a su sobrino Lot. Lot había acompañado a Abraham por un tiempo hasta que un día no podían más estar juntos y se separaron. Lot eligió la llanura del Jordán para asentarse. Y Lot eligió eso porque su corazón estaba en las ciudades que estaban en ese lugar. Y Lot se fue a vivir a la ciudad de Sodoma. En la ciudad de Sodoma, ¿se acuerdan toda la escena cuando vienen los ángeles para destruirla? Y Lot es rescatado, él con su familia. Son 2 ángeles, los 2 ángeles sacan 4 personas, parece a la rastra de la ciudad. Estaba Lot, su esposa y sus 2 hijas. 2 hijas tenían. En el camino, Dios le había dicho que no miren para atrás, la esposa miró para atrás, se convirtió en una estatua de sal. Así que quedó Lot con sus 2 hijas. Y sus 2 hijas, en un acto de perversión tremenda, que muestra cuánto le había afectado la vida en Sodoma, estas 2 hijas deciden emborrachar a su papá para dormir con su papá y tener hijos de su papá. Una relación incestuosa horrible. Un hijo que nació de una de estas 2 mujeres se llamó Moab. Y Moab se fue hacia el este y el sur, donde creció y se convirtió en una gran nación, los moabitas. Así que esta es la historia triste de Moab. Un pueblo pagano, un pueblo que no temía a Dios, un pueblo que adoraba una deidad como la central, que era el dios Quemos, y había otros dioses como Baal, peor, que ellos adoraban, que era la diosa de la fertilidad. Y estos dioses que ellos adoraban requerían, por ejemplo, sacrificios humanos para que ellos les den favores. Así que los padres moabitas tomaban a sus hijos pequeños y los largaban
en recipientes con fuego ardiendo y los veían morir quemados sin dolor en sus rostros. Los padres mostraban cero dolor por sus hijos, para que los dioses les den buenos cultivos y les den los favores que ellos querían. Era una cultura sumamente perversa. Israel está asentado en un costado de estos campos, los campos de Moab. Moab era un grupo tan rechazado por Dios que Moisés mismo dice que nunca Israel tiene que emparentar con Moab. Más adelante en la historia vamos a seguir estudiando sobre los moabitas. Pero ahí está Israel, en los campos de Moab. Versículo 2 dice, y vio Balac, y acá nos presenta el primer personaje. Balac es el rey de Moab, más adelante lo va a decir. Balac ve lo que Israel hizo a los demás. ¿Se acuerdan en el capítulo 20, cuando leímos las victorias de Israel? 21, perdón, el capítulo anterior, las victorias de Israel. Israel acaba de venir y destruir grandes naciones. Así que Moab tiene miedo. Dice en el versículo 3. Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, que era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Bueno, es interesante que Moab le haya dado tanto miedo que Israel esté ahí. Porque Dios le había dicho a Israel que no pelee contra Moab. Israel no estaba ahí para luchar contra Moab. Estaba ahí para poder cruzar y tomar la tierra y poder entrar a los cananeos. Entonces Moab no tenía razón para temer. Israel había recibido la orden de no hacer nada y no estaban planeando nada contra Moab. Pero acá aparece por primera vez la idea del temor. Y el temor que aparece acá es un temor injustificado de personas que están mirando por sus propios intereses y que tienen miedo de perderlos. Entonces, acá está Moab, y ese temor es lo que va a iniciar toda esta historia. El temor de Moab va a llevarle a Moab a buscar un aliado. Versículo 4, dijo Moab a los ancianos de Madián. Va a convencer a otro pueblo, a los madianitas, que se unan a él. Moab piensa que no los puede vencer a los israelitas solo, así que va a planear unirse a los madianitas. Les manda mensajes, los convence. ¿Y cuál es la solución? La solución que encuentra está en el versículo 5. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río. Este hombre Balac cree que el éxito de su batalla, antes de ir a pelear contra Israel, el éxito depende de que este hombre, Balaam, haga un conjuro de maldición sobre Israel. Esta era una creencia muy común de aquella época. Muchos de los reyes de esa época no saldrían a la batalla a menos que se haga alguna clase de sacrificio para tirarle mala onda al enemigo, digamos. Para hacer que los dioses se pongan en contra de sus enemigos y que los favorezcan a ellos. Y la forma era conseguir a alguien que tenga acceso a los dioses, que entienda las formas de manipular los intereses de los dioses y que puedan entonces lograr que el dios se ponga en contra de aquel pueblo. Entonces él va a pensar, esta va a ser la solución. La confianza de Balac va a mostrarse ser una confianza totalmente necia. Porque recién leímos la historia y leímos en cuanto a Balaam. Vimos que Balaam va a ser ridiculizado por Dios. Y va a mostrarse en la historia que Balaam no tiene ningún poder para hacer nada negativo contra el pueblo de Israel. Pero la creencia de todos los pueblos era que sí, que hombres tenían poderes para inclinar a los dioses, para hacerle mal a otra persona. Esta creencia había atado a estos pueblos por mucho tiempo. Aún Israel estaba afectada por esas creencias y Dios va a cambiar todo esto con esta historia. Así que envía estos mensajeros.
Estos mensajeros tienen que viajar hasta donde vive Balaam. Balaam vive muy lejos de ahí. Balaam vive en la zona de Mesopotamia. Acá dice que está al lado del río. El río es el río Éufrates. Y el viaje hasta allá es muy largo. Son 10 días de camino para llegar desde donde está Balac hasta donde está Balaam. Y esta comitiva va hasta allá para poder contratarlo a este hechicero que va a venir y maldecir al pueblo de Israel. Bueno, ¿quién es Balaam? Lo menciona acá, el nombre Balaam literalmente significa la destrucción del pueblo. La destrucción del pueblo. Y tiene un nombre muy apropiado porque Balaam era conocido por su poder de traer destrucción a personas. Esto se creía, por lo menos, que él podía hacer esto. Evidentemente, Balaam es un hombre de fama internacional, porque él no está a la vuelta de la esquina. Como dije, 10 días de camino hay que viajar para llegar a donde él está. Hay que pasar varios pueblos y naciones antes de llegar a la nación de Mesopotamia. Y fueron hasta allá porque de todo el mundo él era la persona más apta, la persona más capaz, famoso internacionalmente, capaz de maldecir. Esta práctica de la adivinación o de que una persona pueda manipular espíritus para traer bien o traer mal a personas ha sido una práctica que Dios ha condenado desde el principio de la historia, pero que muchos pueblos han tenido. Es más, siguen estando hasta nuestros días esas prácticas, ¿no? Es más, vos las conocés. Y es más, puede ser que en tu mente aún sigue estando ese temor. El temor de que verdaderamente personas pueden traer maldiciones que traigan la destrucción de un hijo de Dios. Esto era la creencia de esa época. Y este era el más poderoso, entre comillas, del mundo entero. Por eso es que Balac está dispuesto a pagar lo que sea y hacer lo que sea para tener los servicios de Balaam. Balaam es un personaje muy extraño. Porque vos te diste cuenta que Balaam va a hablar acerca de Dios. Él le va a consultar a Dios. Él va a decir que no va a hacer nada que Dios no le deje hacer. Él va a decir que Dios es su Dios. Pero algo pasa en un momento en la historia que te das cuenta de que Dios no lo avala a este hombre. Cuando Dios se le aparece en el camino con la espada para matarlo, te das cuenta de que las cosas no son como parecen. Este no es un siervo de Dios, no es un hombre que representa a Dios y no está avalado por Dios. Bueno, entre paréntesis, no toda persona que conoce de Dios, que habla en nombre de Dios, que muestra reverencia a Dios, no toda persona que habla de Dios tiene el aval de Dios o puede representar a Dios. Hay muchos de ellos que son en realidad enemigos de Dios, que Dios está a punto de destruir. Dios está con su espada en su mano a punto de matar a estas personas. Estos son los que la Biblia llama los falsos profetas, los falsos maestros. La Biblia nos advierte muchísimo sobre ellos. Si vos querés aprender más de los falsos maestros, te recomiendo leer, por ejemplo, el libro de Judas, que está al final de tu Biblia. En el libro de Judas, es más, se cita a Balaam como un ejemplo de un falso maestro. ¿Qué es un falso maestro? Es una persona que aunque dice temer a Dios, aunque conoce algo de Dios, aunque puede hablar la verdad de Dios, su vida no está avalada por Dios. Y se deja ver este falso maestro porque su verdadero Dios no es Jehová, sino que es su propia codicia. Los falsos maestros son evidenciados porque ellos buscan una ganancia personal a través de lo espiritual. Claro, Balaam sabía de lo espiritual. Él era un experto en lo espiritual. Pero él usaba lo espiritual para ganancias de él. En esta historia vamos a ver
que este es uno de los enemigos de Israel. Quiero que sepan que estos son algunos de los enemigos de la verdad en nuestro tiempo. Hay muchos a nuestro alrededor. Los falsos maestros no son algunos, son muchos. Muchos que nos rodean constantemente. No solamente hay falsos maestros, hay también falsos hermanos. Hay personas que aunque conocen verdad, aunque pueden hablar verdad, aunque pueden mostrar un grado de temor y reverencia a Dios, su corazón es leal a sus propios intereses y sus propios deseos y no a Dios. Estos son enemigos. Son personas que en vez de colaborar con la verdad, se oponen a la verdad. La Biblia dice que hay dos grupos nomás. Igual en Primera de Juan dice que están los anticristos y están los hijos de Dios. Estos dos grupos son los únicos que componen el mundo. O vos sos parte de un sistema de oposición a la verdad, o vos sos parte del sistema que promueve la verdad. Y estos son los dos grupos. Entonces Balaam es este hombre. No te dejes engañar. No te dejes engañar por lo que él va a decir, porque te podría hacer pensar que él sí es un profeta verdadero de Dios. Más vale mirar cómo Dios lo trata a Balaam y entonces vas a ver su verdadera identidad. Entonces, este es Balaam, un hombre que ama el dinero, ama las ganancias personales, aunque usa la vida espiritual a su conveniencia. Así que llegan estos líderes a Balaam con el mensaje y dicen en el versículo 5, ¿cuál es el mensaje? Un pueblo ha salido de Egipto, de aquí cubre la faz de la tierra, habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. ¿Qué es esto de la maldición? ¿Qué estaba esperando que haga Balac? Balac estaba esperando que Balaam venga, haga algún ritual que ponga a los dioses en contra de los israelitas, que de alguna manera le lleve a Balac a tener la ventaja y entonces poder destruirlo. Pero Balac sabe algo: no hay forma de que yo gane por mis propias cuentas. Balac sabe que tiene una guerra vencida. La única esperanza está puesta en esto. Así que, primero, no hay nada que temer porque Dios conoce las maquinaciones del enemigo. Dios conoce todo el corazón. Dios sabe todo lo que están planeando los enemigos de Cristo. Y Dios sabe todas sus falsas ideas y todas sus ilusiones vanas que no tienen ningún poder. Segundo, no hay nada que temer. Dios coloca los límites del enemigo. No hay nada que temer porque Dios coloca los límites del enemigo. Y mira cómo sigue la historia en el versículo 7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Acá están las dádivas de adivinación. ¿Viste cómo las llama? Esta dádiva de adivinación es el pago que le están ofreciendo a Balaam por sus servicios. Esto va a ser la carnada. La carnada para que este hombre que conoce cosas de Dios acepte pecar en contra de Dios para lograr una ganancia de él, una ganancia personal. La carnada es dinero. Esta es la dádiva de adivinación. Y ahí te das cuenta, la adivinación, esa palabrita te muestra lo que ellos esperaban que él haga. Él pueda no solamente decir lo que va a pasar, sino forzar lo que va a pasar, dando una maldición. Versículo 8, acá están las palabras de Balaam. Primera vez habla Balaam y dice: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Lo interesante. Él va a hacer algo que es lo correcto. Él tiene que consultar a Dios. Está bien cuando una persona busca a Dios para saber qué es lo que Dios quiere. Eso fue correcto de parte de él. El problema no es que busque una persona a Dios o no. El problema es con qué actitud yo busco la guía de Dios. No sé si vos has notado
que hay veces donde, tal vez vos lo has visto en tu vida, tu propio corazón te inclina a querer buscar la guía de Dios, en teoría, pero en realidad lo que estás haciendo es buscar un justificativo para hacer lo que vos querés hacer. Y vos decís, Dios me está guiando a esto. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que Dios me está guiando? Bueno, puedo dar algunas explicaciones, pero desde el vamos, tu corazón deseaba eso y tu corazón esperaba que Dios se incline a eso. Vos decís, ¿y no está bien eso? Cuando nosotros oramos a Dios, ¿no está bien pedirle a Dios que Él haga lo que yo quiero que Él haga? Muchas veces hemos malinterpretado las oraciones, porque Jesús nos enseñó a orar diciendo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La oración del Hijo de Dios no es la presión que le ponemos a Dios para que Dios haga lo que yo quiero que Él haga, sino que es un corazón sumiso que viene a Él para que Él dirija mi vida a su voluntad. La pregunta para vos hoy es, ¿vos qué es lo que más deseas? ¿La voluntad de Dios o tu propia voluntad? Este es un hombre que va a consultar a Dios, pero no va a consultar a Dios con el corazón recto. ¿Cómo decís? ¿Cómo lo sabes? Bueno, en primer lugar, porque Él sabe del pueblo de Israel. Él conoce el pueblo de Israel. Él sabe que Dios está a favor del pueblo de Israel. ¿Cómo lo sabes? Bueno, en su discurso, Balaam va a usar no un nombre genérico para hablar de Dios, va a usar un nombre específico. Balaam va a usar el nombre de Jehová. Balaam va a decir que él le va a preguntar a Jehová a ver qué dice. El nombre Jehová es el nombre de todos los nombres que tiene Dios, es el nombre especial que Dios usa para mostrar la relación de pacto que Él tiene con el pueblo de Israel. Cada vez que aparece el nombre Jehová en tu Biblia, está puesto en un contexto donde impulsa esa idea de que Dios ha hecho un pacto con esta nación y tiene un compromiso con Él, con esa nación. ¿Cómo conoce Balaam ese nombre? ¿Y por qué usa Balaam ese nombre para hablar de Dios? Él sabe que Dios está a favor de Israel. Pero él le va a preguntar a Dios. ¿No es tentar a Dios esto? Yo le voy a preguntar a Dios algo que ya sé que no es la voluntad de Dios. Señor, ¿es Él el hombre para mi vida? Y Él no es creyente. Señor, respóndeme, muéstrame alguna señal si es o no. No es un pecado propio de hacerlo, aún cuando vos estás preguntándole a Dios. Solo hacer la pregunta es un problema. Porque si yo sé que es contrario a Dios, al decirle a Dios que Él haga algo que es contrario a lo que Él ya dijo, está mostrando que yo no estoy ahí para someterme a Dios, yo estoy ahí para ver si Dios cambia de opinión y hace lo que yo espero que Él haga. Este es Balaam. Balaam va a orar y va a decir, vamos a ver qué dice Dios. Sigue la historia. Le pregunta, y en el versículo 9 hay algo asombroso. Yo creo que este día fue un día como ningún otro en la historia de Balaam. No sé si alguna vez Dios le habló a Balaam antes, pero ahora le va a hablar. No me preguntes cómo. No sé si le habló de forma audible o qué, pero de alguna manera Dios va a hablarle a Balaam. Dios le puede hablar a una persona que sabemos que es un falso maestro, él aparenta espiritualidad, pero él no busca a Dios, él busca sus propios intereses, pero acá lo tenés, esta es la historia. Dios le habla a Balaam. Esto es una muestra de la gracia de Dios para con él. Y le dice, ¿qué varones son estos que han venido, que están contigo? Y Balaam respondió a Dios. Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ahí les explica todo lo que hicieron, vinieron, me dijeron que maldiga a este pueblo. Versículo 12. Entonces dijo Jehová a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Si faltaba alguna explicación para Balaam, para que él se quede conforme y no siga buscando esto, acá
acá la tuvo. Dios le dijo a Balaam, no vayas. ¿Por qué no vayas? Porque el pueblo es bendito. Implícito acá está esta idea de que ningún hombre puede maldecir a aquel a quien Dios bendijo. Porque ningún hombre con el poder de sus palabras puede cambiar ningún hecho del mundo. Dios es el único soberano. Lo único que el hombre puede hacer es decir lo mismo que Dios dijo. Y bendecir a aquel a quien Dios bendijo. Y maldecir al que Dios maldijo. Pero el hombre no puede hacer nada en contra de Dios. Dios es soberano. No es que no debe hacerlo, es que no puede hacerlo. Es algo necio pensar que mis palabras podrían cambiar los hechos que Dios ya determinó. Su corazón, su inclinación, ya están definidos. Entonces le dice, no vayas. Esto es algo asombroso porque Israel no sabe que esto está pasando. Pero Dios sabe lo que está pasando y Dios está interviniendo en lo que está pasando. ¿Y saben cómo está interviniendo? Dios está limitando lo que un enemigo puede hacer. A un enemigo Dios le está poniendo un freno diciéndole, no vas a hacer esto. Este es el Dios que tenemos nosotros. Es un Dios que es capaz de cumplir con lo que Él promete porque Él sabe todas las cosas, Él puede todas las cosas. Es lo que dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es lo que está pasando. Israel está asentado y Dios está defendiéndoles. Vos sabías que hay mucho más en el mundo espiritual de lo que podés ver. Hay mucho más sucediendo. Hay enemigos mucho más fuertes, mucho más difíciles de lo que vos conocés. Pero no te desanimes. Hay un Dios que está obrando aún en las cosas que vos ni sabés para cumplir propósitos soberanos de Él. Frenando el ataque de los enemigos y usándolos solamente para cumplir sus planes. Bueno, versículo 13. Va a venir Balaam, le da el mensaje así. Balaam se levantó por la mañana, dijo a los príncipes de Balaam. Fíjate cómo se lo va a decir a esto. Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con ustedes. En otras palabras, yo quisiera ir, pero Dios no me quiere dejar ir. ¿Te das cuenta de lo que hay en su corazón? Él está viendo ese dinero. Ay, y esta gente diciéndole, ¿no venís? Y él mira ese y dice, Dios no me quiere dejar ir. Lo que estás viendo es un corazón que quiere gobernarse a sí mismo. Él quisiera hacer su propia voluntad, pero no puede hacer su propia voluntad. ¿Por qué no la puede hacer? Él conoce algo de Dios y entonces él sabe que no puede hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Y su corazón está en aprieto ahora. Entre lo que él quisiera hacer lo que Balaam le dice y tener una ganancia, y hacer lo que Dios le dice que tiene que hacer y no tener ninguna ganancia. Él está puesto en ese aprieto. Y esto muestra su corazón que no teme a Dios. Él no estaba buscando, cuando él oró, él no estaba buscando ver cuál era la voluntad de Dios. Él estaba esperando que Dios le deje hacer eso, aunque sabía que era pecado hacerlo. Él esperaba hacerlo por la ganancia que eso le iba a producir. En el versículo 14, entonces vuelven ellos hasta Balac y le dicen, Balaam no quiso venir. Cuando Balac recibe ese mensaje, Balac interpreta ese mensaje como si fuese a estar Balaam negociando con él. Lo que interpreta Balac es que Balaam lo que le está diciendo es, no, Dios no me quiere dejar ir, pero en realidad lo que está diciendo es, ofreceme más dinero y voy a ir. Porque Balaam eso es lo que hace. Los vuelve a mandar a ellos y le mandan más dinero. O sea, los emisarios reconocieron que Balaam quería ir. Reconocieron que el dinero le estaba tentando a Balaam. Que solamente hacía falta más dinero para que Balaam venga.
Bueno, el tercer punto dice así. Primero dijimos, no hay nada que temer. Dios conoce las maquinaciones del enemigo. No hay nada que temer. Dios coloca los límites al enemigo. No hay nada que temer. Dios confunde la sabiduría del enemigo. No hay nada que temer. Dios confunde la sabiduría del enemigo. Dios le dio a cada persona una capacidad intelectual. Pero hay veces en las que Dios para glorificarse a Él mismo, va a confundir la sabiduría, para mostrar su poder en que nadie puede oponerse a Él. Así que Balac vuelve a enviar más líderes, más de los ancianos y más honorables, dice el versículo. Con otra vez el mensaje, te ruego que no dejes de venir, le puso presión, porque sin duda te honraré mucho. Esa palabra honraré es la misma palabra para honorables que aparece en el versículo 15. Lo que está haciendo Balac es diciéndole a Balaam, mira, si vos venís vas a ser como uno de ellos. Vos ves a estos hombres, vos vas a poder ser como uno de ellos. Esto es lo que los falsos profetas y los falsos maestros todo el tiempo son seducidos. Los falsos maestros buscan sus propios intereses, aunque hablan con términos espirituales. Y su ideal y su meta es ser como esos hombres honorables que tienen el reconocimiento y el poder que ellos mismos anhelan. Y miran por YouTube a esos grandes pastores y anhelan ser lo que ellos son. Tal vez nunca lo van a hacer, tal vez nunca se atrevan a hacer nada para hacerlo, pero eso es lo que mueve su corazón. Y ese es Satanás poniéndole la carnada a un hombre que no está sujeto a Dios y su voluntad, sino a su propia voluntad. Y esto es lo que Balaam tiene, esa carnada al frente suyo. ¿Qué va a hacer Balaam? De nuevo, lo recibe. Parece en el versículo 18 que de nuevo tenemos una respuesta espiritual de él, ¿no? Esta es la respuesta correcta. Balaam va a decir, no puedo hacer nada que Dios no me deje hacer. Aunque me dé toda su casa, toda su plata, todo su oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosas grandes ni chicas. Esta es la respuesta correcta. Nadie puede romper lo que Dios decide hacer. Entonces la única opción que le queda a Balaam es lograr que Dios cambie de parecer. Va a ir de nuevo a orar. Y le va a preguntar de nuevo a Dios, Dios, ¿estás seguro que no querés que vaya y maldiga al pueblo de Israel? ¿Estás seguro que no me dejas ir? Lo más interesante es la respuesta. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Lo logró. Dios le dio el permiso para ir y maldecir al pueblo de Israel. Y ahora entonces va a estar bien con Dios y va a tener esta gran ganancia. Toda esa riqueza que le ofrecieron, se la van a dar. ¡Qué felicidad! ¿Qué está pasando acá? ¿Dios cambió de opinión? ¿Ahora Dios quiere que maldiga al pueblo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios le dice, bueno, anda? Ya vimos una historia así, ¿no? Ya vimos la historia de un momento en el pueblo de Israel donde el pueblo de Israel se queja de lo que Dios le da. Se queja y lo que pide es carne. Queremos carne, 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 carne. ¿Y Dios qué le dice? Bueno, ¿quieren carne? Ahí va. Todo lo que quieran coman. Van a comer hasta que se hastíen de esa carne. Hasta que les salga por las narices van a comer esa carne. Y cuando estudiamos ese pasaje vimos un principio importante. Muchas veces Dios castiga a los hombres y mujeres que no se sujetan a su voluntad, dándoles lo que tanto desean. Tanto lo pidieron, ellos no están sujetos a la voluntad de Dios, ellos quieren lograr que Dios haga lo que ellos quieren. Y Dios al final dice, bueno, está bien, tenlo. Y de esa manera la persona va a llevar las consecuencias de sus propios deseos. Pero es algo raro, ¿no? Que Dios le diga a Balaam, bueno, anda. Pregunta, ¿no es Dios que le dio permiso?
Entonces, ¿cómo es esto? Es como que Dios lo está engañando, porque le da permiso para hacer algo que lo va a destruir. Hay un salmo muy interesante, Salmo 18, 26, que se los digo cómo está la traducción en inglés, se las traduzco yo al español, porque en las que tenemos nosotros, la 60, no te da bien el sentido del versículo. Pero si lo quieren buscar después en otras traducciones paralelas, lo pueden hacer. La traducción de Net, se llama en inglés, dice así: vos o tú te mostrarás confiable a aquel que es justo, pero te mostrarás engañoso a aquel que es perverso. Tú te mostrarás confiable a aquel que es justo, pero te mostrarás engañoso a aquel que es perverso. O sea, si yo tengo un corazón dispuesto a que Dios me diga lo que Él quiere y yo hacer lo que Él quiere, lo que Dios me diga es verdad. Yo puedo confiar en eso. Si yo tengo un corazón que no quiere aceptar lo que Dios quiere, sino que yo quiero lo que yo quiero, no le tengo que creer ni siquiera a Dios. Porque Dios me podría estar diciendo, hacelo para destruirme. ¿Sí? ¿Has escuchado alguna vez a una persona decir, pero Dios me confirmó esto? Dios me lo confirmó con este versículo, Dios me lo confirmó con esta persona, Dios me lo confirmó con todas estas formas. ¿Y sabes qué? Puede ser que Dios sí se lo confirmó. Pero una confirmación aterradora. Porque puede ser que Dios se lo confirmó después de que Dios le haya dicho no. Y esta persona tanto dijo sí, que ahora Dios mismo le dice sí. Pero ese sí es un sí que le va a tener destrucción. Eso es algo aterrador. Hay que tener mucho cuidado de la actitud que tenemos para con los propósitos de Dios. Esto es lo que está pasando con Balaam. Dios le dice sí, pero ese sí es un sí trágico. Porque él ahora está feliz. Y él enseguida prepara todo y sale camino a maldecir al pueblo de Israel con toda esta gente. Dios le dijo, mirá que tenés que decirle solo lo que yo te digo. Y él dijo, sí, sí, sí. Pero cuando sale, él no le dice a los demás, miren que voy, pero no lo puedo maldecir a Israel. Él no le dice eso. Él sale junto con ellos, tal vez esperando que Dios sí cambie de parecer. ¿Por qué sale? Bueno, él espera conseguir ese pago, sacar esa ganancia, ese beneficio. Bueno, cuarto punto. No hay nada que temer. Dios confunde la sabiduría del enemigo. No hay nada que temer. Dios expone la ingenuidad del enemigo. No hay nada que temer. Dios va a sacar a luz lo ingenuo que es el sistema o el hombre o el ser que trata de oponerse a lo que Dios decidió. Y acá viene la historia esta famosa de Balaam y la burra. Él se levanta por la mañana, sale, y mirá el versículo 22, es donde se da el quiebre en la historia. Hasta el versículo 22 a vos te parece que Balaam es un hombre de Dios, un hombre espiritual, pero en el versículo 22 te llama la atención, a no ser que no hayas visto todo esto que hablábamos recién, de la intención falsa de Balaam. Porque dice el versículo 22, y la ira de Dios se encendió porque él iba. ¿Dios se enojó porque él iba? Si Dios le dijo a Balaam que vaya, ¿por qué se enoja ahora? ¿Por qué va? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué se enoja Dios ahora porque va Balaam? Esto no es lo que Dios quería. Esto es lo que Dios le dijo por el capricho de Balaam. Y entonces ahora Dios se enoja porque fue. Y Dios se encarga de crearnos una historia graciosa. Yo sé que no se rieron mientras leía la historia, pero cuando Moisés la escribió con los detalles que haría que el pueblo de Israel se hubiese reído durante esta historia. El humor cambia de cultura en cultura, ¿no? Pero el sarcasmo y las formas en las que Moisés escribe esto muestra que él espera que Israel se ría. ¿Y de quién se va a reír? Se va a reír de este hechicero internacionalmente famoso que fue contratado para maldecir toda una nación.
y vamos a reírnos de su ingenuidad. Y dice lo que pasó, bueno, que venía con una asna. Una asna es un burro. En aquel tiempo, los burros eran usados como un símbolo de algo torpe, tonto y terco. Por decir igual que hoy, ¿no? Se usa igual, la palabra burro se usaba allá igual que acá. ¿Viste? Los niños que dicen oreja de burro le van a poner, ¿no es cierto? ¿Por qué burro? ¡Qué pobre burro! Ya viene una tradición milenaria. El pobre burro siempre es visto como el animal necio, terco, que no puede entender nada ni pensar nada. Pero hay algo interesante en esto. Dios va a hacer que un burro reprenda a este famoso adivino. Y aquel vidente no puede ni ver lo que un burro necio puede ver. Entonces el burro viene, la asna viene caminando, se para. 3 ocasiones hay situaciones donde la asna primero se desvía por el camino y se enoja. Le pega. Se mete por una angostura donde está entre 2 paredes, le aprieta el pie contra un costado. Tercero, ¿no es cierto? No hay dónde escapar, no puede salir ni irse a ningún lado, se agacha bajo Balaam. Balaam está enojadísimo. ¿Por qué está enojado? Él está avergonzado. Él está siendo humillado. Pensarles en la escena. Él supuestamente tiene el poder para destruir toda una nación con sus palabras, pero no puede controlar a una simple burra. Es más, él puede matar a una nación entera, pero no puede matar a la burra. ¿Por qué no puede matarla? Porque no tiene una espada, dice. Si tuviese una espada, la mataría. Este hombre está siendo humillado frente a los demás que lo están viendo impotente sobre su propia burra. De repente Dios hace que la burra abra su boca y hable. Esto es algo llamativo, ¿no? Porque, ¿cómo es esto? Nosotros relacionamos el habla con el discernimiento. Porque los únicos seres que pueden hablar son los seres humanos, que tienen la personalidad, tienen intelecto, emoción y voluntad, que expresan por medio del habla. Entonces decimos, ¿y cómo es esto? ¿La burra que es una persona ahora, la burra que le está hablando? ¿O será que los animales, todos los animales piensan, solo que no pueden hablar? Y lo que Dios hizo fue abrirle la boca para que la burra hable. ¿Será que eso pasó? Bueno, en realidad, el hecho de que la burra hable no quiere decir que la burra entienda lo que está diciendo. ¿Sí? No quiere decir que el hablar de la burra refleja la naturaleza de la burra. Jesús, hablando de forma de hipérbole, dijo una vez que si estos no clamaran, Dios haría que las piedras clamen. ¿Dios podría hacer que una piedra hable? Dios lo puede hacer. Dios puede hacer que una piedra hable, pero la piedra tiene vida, tiene inteligencia, no tiene nada de eso, ¿no? Pero Dios podría hacer que hable. Es más, esta historia nos va a mostrar algo más. La burra que habla se va a convertir en una imagen de algo que Dios va a hacer con Balaam mismo. Porque después de toda esta escena, donde Dios muestre a este hombre que piensa solo en su ganancia, que no teme a Dios, que no discierne nada espiritualmente, que no puede ver ni las cosas más obvias espiritualmente, en el capítulo 23, ¿sabe lo que Dios va a hacer? Dios le va a poner en la boca de Balaam sus palabras. Y Balaam va a hablar las palabras proféticas de Dios para la nación de Israel, que yo les dije al principio, van a quedar marcadas para toda la historia. En otro sentido, si Dios puede hacer hablar a un burro, Dios puede hacer hablar a un falso profeta su verdad. Esto es aterrador. ¿Saben que yo podría estar acá parado
y decirles a ustedes lo que es verdad de la palabra de Dios y tener un corazón que no es afectado en lo absoluto por esa verdad. ¿Saben que yo podría estar parado acá al frente diciendo lo que es verdad de parte de Dios y tener una vida que no es aprobada en lo absoluto por Dios? Eso es aterrador, porque muchas veces mi corazón engañoso me hace pensar de que porque puedo decir la verdad del Evangelio, de que porque me puedo parar acá al frente de ustedes y explicar estas verdades, eso me hace un hombre espiritual. Pero no olvidemos que un día Dios hizo hablar a un burro. Si Dios hizo hablar a un burro, Dios puede hacerme hablar a mí también. Dios hizo hablar a Balaam las palabras de su profecía. Eso tiene que hacernos pensar no en lo que decimos como en la evaluación de nuestra vida, sino en la confirmación que Dios da de a quién Él aprueba. Y esto es lo que está pasando acá con Balaam. Dios sabe su boca, la boca de ese burro. Balaam le responde al burro, eso es más extraño en la historia todavía, cómo es que se da esta conversación. Pero termina siendo el burro el que le corrige a Balaam. Y en un sentido Dios le está mostrando a Balaam que él es más necio, él es más terco que ese burro. Y él merece una disciplina mayor que la que él le está dando al burro. Él merece morir. Dios tiene la espada y está a punto de matarlo a Balaam por esa terquedad de su corazón. Dijimos al principio, bueno, termina la historia así. Al final Balaam llega, le dice a Dios que va a decir solo las palabras que Dios pone en su boca, y va a ser cierto. Cuando lleguen, Balaam va a decir solo las palabras de Dios, y esas palabras van a venirnos muy bien para entender a Dios y sus propósitos para Israel, porque son las palabras de Dios puestas en la boca de Balaam. No aprueba a Balaam en absoluto, solamente muestra la verdad de Dios puesta en su boca. Balaam lo recibe, lo reta a Balaam, ¿por qué no vino antes? Balaam le dice, solo voy a hablar las palabras. Y ahí Balac empieza ese proceso para llevarlo a Balaam a hacer su maldición. Lo lleva a los montes, que son claves, donde están las deidades más poderosas, para que Balaam haga esos sacrificios y pueda entonces maldecir. La semana que viene vamos a ver sobre eso. Vamos a hablar la semana que viene de la maldición convertida en bendición. Eso es lo que Dios hace. Dios nos defiende. Pero quiero terminar con esta idea. ¿Qué mejor historia podríamos tener para ver el poder de Dios que nos guarda a nosotros que somos sus hijos? Un poder del cual nadie nos puede arrebatar. Conspiren los que conspiren, lo veamos o no lo veamos, Dios se va a burlar de sus enemigos y Él va a cumplir sus propósitos de salvación para su pueblo. ¿Qué mayor evidencia necesitaba Israel que esta, cuando leyó esta historia, para tener la confianza de entrar en la tierra prometida, que ver la historia de un adivino que se hacía pasar por espiritual, que le pagaron para maldecir, que fue humillado en el camino y que al final terminó bendiciendo y no recibiendo ningún pago a aquellos a quienes les habían pagado para maldecir? Este es el poder de Dios. Ese es el Dios soberano que nos quiso salvar. Nuestra salvación no está pendiendo de un hilo a merced de nuestros enemigos. La salvación es segura porque Dios, que la prometió, es soberano. Debemos confiar en eso. No debemos temer a ningún enemigo. Debemos confiar en la salvación de Dios y pelear las batallas de Dios cada día. Y Él va a cumplir, aún en medio de nuestra debilidad. Él va a cumplir. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la forma en la que tú te glorificas en personas aún que te dieron la espalda y que siguieron su propio corazón. Señor, expone nuestro corazón, muestra qué hay en nuestra vida. Porque es verdad, tú dijiste, si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Ay, pero si Dios es contra nosotros, ¿quién puede defendernos de ese Dios? Que seamos hallados del lado correcto,
que seamos hallados, Padre, aprobados por ti, defendidos por ti. Y entonces no vamos a temer lo que ningún hombre, ningún ser pueda hacer, porque tú eres soberano sobre todo. Te encomendamos a ti nuestra vida y nuestro futuro, cada día, hoy mismo, Señor, y cada día. En el nombre de Jesús, amén.